Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer para encender ese fuego? Ese fuego que nos ayuda a vivir, a permanecer vivos. ¿Qué tenemos que hacer para encender nuevamente ese fuego, para que avive ese fuego? De eso vamos a hablar esta mañana y lo invito a tener un momento de oración. Padre, gracias Señor por este lugar, gracias a Dios por lo que estamos recordando hoy día, por nuestro país, Señor. Y en esta hora, Señor, quisiera hablar, Señor, de algo muy importante para nosotros, Señor, como creyentes. Y es el fuego, Señor, es la pasión interna, ese deseo vivo, Señor, de estar contigo, Señor, de estar en la iglesia con los hermanos, de servirte, de predicar tu evangelio, de que otros te conozcan, Señor. De este fuego, Señor, interno que todos debiéramos tener encendido, Señor. Te pido, Señor, que me des sabiduría para exponer bien este tema. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Malaquías, capítulo 1. Y vamos a ver un momento en la historia de Israel en que Israel está con el fuego apagado. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Vamos a ver el capítulo 1, versículo 11. En adelante. Malaquías 1, 11. Dice así la palabra del Señor: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. ¿Cuál es la situación que vive acá la nación de Israel? Ellos están sirviendo a Dios. Ellos están participando del culto de adoración a Dios. Ellos están cumpliendo. Ellos están cumpliendo con lo que demanda el estar ahí y bendecir, ¿cierto?, el nombre de Dios, glorificar su nombre. Están participando de un culto a Dios. Están adorándolo, están sacrificando animales, están siendo políticamente correctos en su devoción a Dios. Pero hay un problema, que sus corazones no están ahí. Sus corazones están en otro lado. Están cumpliendo, están siendo políticamente correctos. Está todo ahí, ellos cantan, escuchan, no sé, ahí a la palabra. Pero mire usted, lo que ellos llevan para sacrificio es lo cojo, en lo dañado, en lo hurtado. Ellos están sirviendo a Dios de una forma que podríamos decir, su servicio está, pero es de mala calidad. Y eso sucede porque sus corazones no están puestos en Dios. Ellos quieren cumplir, pero sus corazones no están ardiendo por Dios. Y algo similar sucede, vamos a Apocalipsis capítulo 3, algo muy similar sucede en la iglesia de la Odisea. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Y aquí está Juan profetizando acerca de estas iglesias. Y hay una iglesia que siempre predicamos de esta iglesia, siempre llama la atención, y es esta iglesia. Dice del versículo 14 en adelante, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Si usted mira este versículo,
ahí hay una iglesia que, al igual que Israel, está cumpliendo. Ellos se congregan, ellos llegan a la reunión, ellos participan, cantan, pero fíjese usted, ellos están en un estado tibio. O sea, están físicamente, pero sus corazones no están. Ellos están cumpliendo el ritual, están participando de lo que ellos consideran, ¿cierto?, el adorar a Dios, pero no pasan de eso, sus corazones no están ahí. Versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta es una iglesia enfocada en lo material, enfocada en el materialismo, enfocada en el bienestar económico. Y así, ¿cierto?, sucede en muchas iglesias, y no solamente nos vamos a referir al asunto de la prosperidad, sino a la condición de muchos creyentes, que su enfoque de la vida es volverse rico, es ojalá tener más, acumular, tener más. Ahí está su vida, ahí está su corazón, pero ellos cumplen con el culto, llegan a la reunión, ¿cierto?, son cristianos políticamente correctos y no hay pasión por el Señor. No hay un deseo de predicar el Evangelio, de hacer la obra del Señor. Versículo 18 dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Estamos viendo una iglesia que aprecia, ¿cierto?, las cosas, aprecia el materialismo, pero no aprecia la santidad, no aprecia lo que es vivir en santidad. Y sabes, vivir en santidad vale más que cualquier riqueza de este mundo. Tiene un valor, ¿cierto?, un valor que sobrepasa con creces las riquezas de este mundo. ¿De qué vale tener tanto dinero, ¿cierto?, si tienes tu familia destruida, por ejemplo, por causa del pecado? Así está el mundo tiene un orden de prioridades totalmente absurdo. Pero Dios nos enseña a priorizar las cosas como son. La santidad, ¿cierto? Nos enseña a priorizar primero el amor a la esposa, el amor a los hijos, ¿cierto? Más arriba, ¿cierto?, en primer lugar, el amor a Dios. Recibir la sabiduría de Dios, quien nos hace santos. La santidad, hermano, vale más que cualquier cosa. Vale más que cualquier cosa material. ¿De qué vale, cierto? ¿De qué vale tener todas las cosas materiales si no tienes, ¿cierto?, una buena relación con la gente que está ahí, ¿cierto?, tu familia? La santidad tiene un valor importante. Y luego dice, unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Cómo está nuestra vista espiritual? ¿Cómo están nuestros ojos? ¿Cómo ven nuestros ojos a las personas? ¿Cómo ven los ojos, ¿cierto?, nosotros que somos los hombres? ¿Cómo ven nuestros ojos a las mujeres? ¿Cómo están nuestros ojos? ¿La estamos viendo, ¿cierto?, como personas que necesitan de Dios? ¿O detrás de nuestros ojos hay una mala intención? ¿Cómo están nuestros ojos? Y luego dice el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Gracias al Señor, ¿cierto?, que tiene misericordia y que nos da siempre la posibilidad de arrepentirnos. Y el Señor dice, venid luego y estad a cuentas conmigo. Y esa invitación, hermano, está siempre para todos nosotros. Y luego el versículo 20, versículo que ocupamos para evangelizar, pero que es un versículo que está dirigido a la iglesia, a los creyentes, y es el Señor Jesucristo golpeando la puerta. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, esta iglesia cumple lo políticamente correcto, participan del culto, pero en sus vidas personales Jesucristo está afuera golpeando la puerta. No hay una comunión íntima, no hay una cena, ¿cierto? No hay un compañerismo privado, ¿cierto? No hay una oración íntima, no hay una lectura de la palabra íntima, no hay una alabanza íntima. Pero la iglesia cumple, ¿cierto? La iglesia se reúne, están cumpliendo. Pero no hay una pasión, el fuego, ¿cierto? El fuego se está apagando, están tibios. Así es la condición de esta iglesia llamada la Odisea. Son brasas,
Usted ha visto el asado, el fuego que de repente ya se acaba la llama, todo, y quedan las brasas solamente. A veces así somos nosotros los creyentes, somos brasas que todavía estamos ardiendo, ¿cierto? Porque en nosotros está el Señor Jesucristo, el Espíritu, todavía estamos ahí, pero poco a poco esa brasa va perdiendo fuerza y se va entibiando. Entonces yo me hacía una pregunta esta semana: ¿cómo yo puedo, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer yo para que mi fuego no se apague? Para que mi fuego se encienda, para que mi vida se anime en el Señor Jesucristo. ¿Habrá algo que yo pueda hacer? Yo le preguntaba al Señor, me preguntaba a mí, ¿habrá algo para cobrar ánimo, para cobrar fuerza? ¿Habrá algo? Y bueno, hay un versículo que es muy conocido, Segunda de Timoteo, capítulo 1, donde Pablo le da un consejo a Timoteo. Y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 10. Aquí está Pablo desde la cárcel, es importante ese dato, escribiéndole estas palabras a su hijo espiritual, a su discípulo Timoteo. Y le está diciendo varias cosas. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Acá está Pablo animando a su hijo. Y en el versículo 6, note lo que él dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hermanos, ¿qué podemos hacer para encender el fuego que está en nosotros? ¿Qué podemos hacer para recobrar la pasión por el Señor Jesucristo? ¿Sabe? A veces en la vida cristiana sucede algo. A veces, hermanos, todo se vuelve normal y se vuelve rutinario. Nosotros, ¿cierto? Muchos de los que estamos acá llevamos varios años. Yo llevo como 14 años en el Evangelio. Y hubo un momento en mi vida en que un tema así, una predicación normal, para mí era extraordinario. Aprendía algo importante, lo atesoraba, y el gozo, ¿cierto? Y lo hablaba con mi familia inconversa, les contaba algo que había aprendido y me deleitaba así en la palabra, y era un deleite extraordinario. Pero a veces pasa, ¿cierto? Después de tantos años, yo no sé usted, pero yo he escuchado miles de sermones, miles de temas. Entonces esto ya se vuelve normal con el tiempo. Llegamos a la iglesia y es un domingo más, es un miércoles más, y se empieza a normalizar todo esto. Deja de ser extraordinario, se empieza a volver algo habitual, normal. Y en esas condiciones pasa en la vida de nosotros, los creyentes, que el fuego comienza a apagarse. Ese como factor de la novedad, ¿cierto? Comienza a volverse algo normal. Y se va perdiendo esa sorpresa, ese ser impresionado. Se empieza a perder. El pastor hablaba la semana pasada de los niños, y de que algo importante en los niños es que los niños se impresionan. Entonces, no perder eso, de sorprendernos, dejarnos sorprender por la palabra de Dios. Y así está la vida de este joven Timoteo. Se ha ido apagando la llama. Y ahora, en este momento, Timoteo es una brasa, ¿cierto? Que tiene calor, tiene fuego, pero no pasa de eso. Y él necesita avivar su fuego.
¿Cómo lo puede hacer Timoteo para avivar su fuego? ¿Cómo lo podemos hacer nosotros para cuando estemos en esta situación, avivar nuestro fuego y volver a apasionarnos por el Señor? Entonces yo estaba pensando en esta situación que les decía al principio. Está esta fogata que se está apagando, quedan ahí las brasas y tenemos que nuevamente encender este fuego. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haríamos? Una pregunta. Ir a buscar más leña. Ir a buscar más leña. Ir a buscar ramitas secas, ¿cierto? Leño seco. Es lo que hay que hacer, ir a buscar. Y yo estaba pensando en esto y claro, yo dije así, me impresioné, dije, claro. Y pensé en el ministerio del Señor Jesucristo, pensé en el ministerio de Pablo, que cuando uno lee el Nuevo Testamento son los ministerios que son ejemplificadores, ¿cierto? ¿Y qué hacían ellos? ¿Qué hacía el Señor? ¿Qué hizo Pablo? Ellos, hermanos, fueron ministerios que ellos salían a buscar a otros. Ellos salieron a buscar a otras personas. Así era su vida, así era su ministerio. Su ministerio no era, bien, nos vamos a quedar, ¿se imagina el Señor Jesucristo? Nos vamos a quedar en el Monte de los Olivos. Los discípulos van a llegar aquí, ¿cierto? Va a llegar Pedro con su esposa, con su suegra, que ya la sanamos, ¿cierto? Van a llegar todos los discípulos con sus familias y aquí nos vamos a quedar en el Monte de los Olivos esperando. ¿Fue así el ministerio del Señor Jesucristo? ¿Cómo era el ministerio del Señor? Recorría las calles. Él andaba buscando a las ovejas perdidas de Israel. Él anduvo buscando todo el tiempo. ¿Cómo fue el ministerio de Pablo? El ministerio de Pablo fue un ministerio misionero. Él viajaba un momento a una ciudad, estaba ahí unos años, después iba a otro lado, porque él andaba buscando. Y esa era la clave, una de las claves de la pasión de Pablo. Porque él estaba viviendo una aventura con el Señor. Porque él salía a buscar a otros. Él salía a buscar a otras personas. Y ahora una pregunta, hermanos. ¿Nosotros andamos buscando a otras personas? Para que el fuego se encienda, nosotros necesitamos echarle ramas secas, leño seco, y el fuego, ¿cierto?, se va a encender. Lo mismo nosotros. Para que vuelva esa pasión por el Señor, nosotros necesitamos ir a buscar a otros. Hermanos, todavía hay mucha gente que necesita escuchar el Evangelio. Y algo que sucede en las iglesias, y que también nos sucede a nosotros, y en lo personal también me sucede a mí, que nosotros siempre estamos haciendo actividad evangelística, ¿cierto? Y algo que hacemos nosotros es que nosotros tenemos un familiar que queremos ganarlo para Cristo, y siempre que hay una actividad evangelística traemos al mismo familiar. Al tío, ¿cierto? A ese sobrino, a ese primo, y siempre llega la actividad y ahí traemos, ¿cierto?, a este familiar. Y el familiar escucha, después se va, después otra actividad, vuelve el mismo familiar, se va, después otra actividad, el mismo familiar, y así. Ahora, eso, hermano, es bueno, porque eso demuestra de que amamos a ese familiar y lo queremos ganar. O sea, si usted trae a ese familiar, está bien. Y si lo trae 10, 20 veces, está bien. Pero una pregunta, ¿habrán otros familiares que también necesitan escuchar? ¿Habrá algún vecino por ahí que también podríamos traer? Podemos traer al tío, ¿cierto? Al tío que traemos siempre está bien, lo podemos traer siempre, las veces que sea necesario. Pero ¿podemos traer además a alguien nuevo también? Porque una de las claves, hermano, de la pasión para el Señor es traer nuevas personas para el Señor Jesucristo. Si usted lee, ¿cierto?, los evangelios, ahí está el Señor caminando, conversando con la mujer samaritana, conversando, ¿cierto?, con esta mujer que todos la iban a apedrear, salvando a las ovejas perdidas de Israel, hablando con los fariseos, con los escribas, de repente hablando con uno de los principales de Israel, con este Nicodemo. Ahí estaba buscando nuevas personas, nuevos ojos, nuevas caras, nuevas personalidades, nueva gente. Y de pronto lo vemos incluso siendo rechazado, hablándole ahí a un joven rico, diciéndole, y el Señor dice la Biblia que el Señor le amó a ese joven rico. Y de pronto le dice, bueno, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y ahí el joven rico dijo, no, lo siento, no transo esa parte, no, porque amaba más las riquezas. Y así le pasó al Señor, pero el Señor después de esa decepción paró, dijo, no, me rechazaron, aquí termina, ¿cierto?, mi carrera. El Señor siguió buscando a otros
a otros, a gente nueva. Porque así es el Evangelio. Así es el Evangelio. Y a veces pasamos años, ¿cierto?, predicándole a la misma gente todo el tiempo. Buscar gente nueva, hermanos. Hay mucha gente que necesita del Señor. Si quiere insistir con su familiar, bien, hágalo. Pero también considere a gente, hay más gente. Están siempre los vecinos, están siempre los familiares. Y si este fuego se está apagando, salga a buscar leña. Porque no hay cosa que edifique más, hermanos, que predicar el Evangelio. Le digo, hermano, un sermón, un tema así bueno, edifica harto. Y uno se anima y todo eso. Pero ¿sabes lo que va a traer más edificación a tu vida? Compartir a Cristo con otros. Eso te va a animar, te va a dar gozo, te va a dar fuerza. Eso va a traer ánimo a nuestra vida. Y ahora hay otro asunto. No solamente el fuego se aviva poniendo los leños, la rama. ¿Habrá algo más que haya que hacer para que ese fuego se avive? ¿Habrá algo más que hacemos? En los asados lo hacemos harto. Soplar, así es. Ponemos, ¿cierto?, la rama, el carbón, no sé, y empezamos así. Y algunos no saben soplar, ¿se ha fijado? Que algunos soplan y sale la saliva así, y no pasa nada. Pero hay algunos que tienen la técnica y es como, y hace así, tienen la técnica. Hay que soplar de una forma para que haga esta combustión, ¿cierto? Hay una explicación ahí, no sé, química de la combustión que ocurre. Hay una forma y el aire hace que este fuego se inflame y de pronto tenemos así unas llamas grandes que nos permiten entrar en calor, permiten que la carne se pueda cocinar y el fuego es avivado. Ahora, ¿quién sopla en nuestra vida para que nuestra vida se avive? ¿Quién es el único que puede soplar aliento de vida en nuestra vida? Es Dios, es Dios. Y el Espíritu Santo, hermano, es como un soplo de Dios en nuestra vida. Vamos a ver Efesios. Capítulo 5. Versículo 18. También un versículo muy apropiado para estas fiestas patrias. Porque yo no sé aquí, ¿cierto?, los hábitos de todos los hermanos, pero dice algo importante. Dice, no os embriaguéis con vino. Así que, no sé, hermanos, qué va a hacer usted en estas fiestas patrias, pero ahí tiene la voluntad del Señor para su vida. No os embriaguéis con vino. Dice vino, bueno, terremoto, ¿cierto? No os embriaguéis con vino, y se refiere a cualquier tipo de alcohol destilado. Andar borracho por ahí, ¿cierto? Qué tremendo eso. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu. Hermanos, para ser avivados necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Necesitamos rodearnos de gente nueva, ¿cierto?, para compartir el Evangelio, para que esta aventura continúe, y necesitamos llenarnos del Espíritu de Dios. Llenarnos del Espíritu Santo. Y el versículo 19 dice algo interesante, pero antes de leerlo, siempre que hablamos esto de la llenura del Espíritu, a veces suena como muy, muy místico, a veces suena inalcanzable, a veces suena, ¿cómo me lleno del Espíritu? ¿Qué es esto de llenarse del Espíritu? Y suena como muy elevado. Pero hermanos, llenarse del Espíritu es algo práctico, es algo que todos podemos vivir, es algo que todos podemos practicar. No es algo lejano, no es algo difícil. Y si miramos ahora el versículo 19, nos dice algo en relación a este versículo. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hermanos, la alabanza es muy importante. Y yo creo que todos, hermanos, o casi todos hemos pecado
en que a la hora de la alabanza en nuestra reunión llegamos tarde. Hermanos, la alabanza es fundamental. Tenemos que aprender a apreciar la alabanza, porque cuando nosotros alabamos al Señor, ¿sabe lo que hacemos? Alineamos nuestras emociones con el Señor. Alineamos nuestro corazón con Él. Alineamos nuestro corazón, llenamos nuestro corazón de pensamientos de gratitud para cantar al Señor desde nuestro corazón. Y ahí se produce una conexión espiritual que tiene que ver con nuestro corazón al Señor. La alabanza es muy importante. Si usted mira los avivamientos de Israel cuando estaba, por ejemplo, el rey David, ¿qué fue una de las cosas que él más ordenó en el pueblo? Fue la alabanza. Él ordenó la alabanza y construyó instrumentos de música, afirmó un coro tremendo, ¿cierto? Y gracias al Señor, porque en nuestra iglesia, acá, la alabanza es importante. La alabanza suena bonita. Y le digo esto porque he estado en varias otras iglesias y en pocas iglesias la alabanza suena tan bien como en esta iglesia. Tenemos un privilegio, hermano. La alabanza suena muy linda. Y ese momento de la alabanza, hermano, es para conectar nuestros corazones con Dios. Para que nuestros corazones se preparen para la palabra, para la oración. Para que nuestros corazones se inunden de gratitud, de pensamientos de gratitud, de emociones de gratitud hacia nuestro Señor. ¿Cómo vamos a tener un corazón apasionado si no tenemos alabanza? La alabanza es pasión para con Dios. Y vamos a ver Romanos capítulo 8. Este es el capítulo del Espíritu Santo. Si usted quiere aprender del Espíritu Santo, este capítulo encierra mucha enseñanza. Y estamos viendo de que esto de la llenura del Espíritu Santo es algo práctico, es algo que todos podemos hacer. Vamos a ver el versículo 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Hermanos, ¿cómo está nuestra mente? ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿Hay espíritu o hay carne? ¿Qué está en nuestra mente? ¿Cómo podemos llenar nuestra mente de pensamientos espirituales? Hermanos, estudiando su palabra, estudiando el libro de Dios. Pedro dijo, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, versículo muy conocido, dijo, desead como niños recién nacidos, ¿qué? La leche espiritual. ¿Cuál es la leche espiritual? La palabra de Dios. Y dice, leche espiritual no adulterada. No adulterada. Una leche que está fresca, está pura, no tiene veneno, nada. Tómensela con confianza. Porque esta es leche espiritual que alimenta el espíritu, alimenta la mente. Y nos llena de pensamientos que tienen que ver con Dios. Y pensar en Dios es pensar en lo correcto. El Señor dice ahí en Proverbios que de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quieres ser una persona inteligente, de verdad inteligente? Acá está la inteligencia en su máxima expresión. Acá están los pensamientos de inteligencia. Acá están. Y los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Cómo vamos a llenarnos del Espíritu Santo? Hágase esta pregunta. ¿Qué estás pensando? ¿Cómo saber si estoy lleno del Espíritu? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué está en mi mente? ¿Qué siempre está dando vuelta ahí? Luego el versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cómo nos podemos ocupar del Espíritu? Con su palabra. El Señor dijo hoy en Juan capítulo 6, versículo 63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que el Señor Jesucristo habló son espíritu y vida. ¿Nos estamos ocupando del Espíritu? ¿Estamos nutriéndolo? ¿Estamos alimentándolo con la leche espiritual? ¿Estamos ocupándonos del Espíritu? Si usted se fija, esta reunión, este culto, lo que nosotros venimos a hacer acá, a este lugar, es eso, es ocuparnos del Espíritu. A eso venimos acá, a ocuparnos del Espíritu. Por eso es que empezamos con alabanza. La alabanza importante para conectarnos con el Señor, para conectarnos en espíritu,
con el Señor. Estamos ocupándonos en la palabra para que nuestra mente se llene de pensamiento del Señor. Y hay, ¿cierto?, una tercera cosa, que es la oración. La oración nos conecta con Dios. El Señor dice, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Ahora, eso me lleva a algo más. ¿Tu tiempo de conexión espiritual con Dios es solamente este? ¿O trasciende de estas 4 paredes? Porque si nuestro tiempo de conexión espiritual con Dios es este, es poco. Es poco. Y estamos siendo como esta iglesia de la Odisea. Estamos cumpliendo. Estamos siendo políticamente correctos. Aquí estamos, ¿cierto? Llegamos a la reunión. Pero nuestras vidas personales, ahí es donde el Señor quiere estar. El Señor quiere tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Y ahí está el soplo de Dios. ¿Cómo está nuestro fuego? ¿Quiere usted que su fuego se inflame? ¿Qué tenemos que hacer? Buscar a otros, ir a buscar los leños secos, ir a buscar a otros y luego permitir que Dios sople de su Espíritu. Y cuando Dios sople de su Espíritu, nuestra vida, hermano, se vuelve a inflamar. Y la flama, ¿cierto?, el fuego, se vuelve a encender. No dejemos, hermanos, que nuestro fuego, del don de Dios que hemos recibido, del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, se apague. Busquemos al Señor. Terminemos en oración.